tal? Buenas tardes. Bienvenidos a el segundo programa del año 2026. Muchas felicidades. En el programa, en la sección de vida, familia y libertad religiosa que hace posible el aula, integrada por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica. El tema de hoy es un tema que nace de una preocupación genuina. Es conflictos familiares a nivel municipal. ¿Ante quién acudimos? ¿Qué está pasando al interior de las familias? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan y quiénes son las personas más vulnerables que la integran? ¿Y ante quién se puede, en qué casos y ante quién podemos solicitar ayuda? Para estos cuestionamientos, para dar respuesta a estos cuestionamientos, nos acompaña el licenciado en Derecho Jesús Manuel Reyes Millán, a quien le agradezco mucho la aceptación. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de entrar al tema, voy a leer su semblanza. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de Austin, Texas, consultor en seguridad nacional e inteligencia estratégica, con experiencia en análisis prospectivo, gestión pública y fortalecimiento institucional, así como en derechos humanos, género y prevención de violencias. Se desempeñó como jefe de oficina de Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Atizapán de Zaragoza. Coordinó acciones de atención ciudadana, capacitación, difusión, vinculación interinstitucional y trabajo territorial, así como de diseño de programas, jornadas comunitarias y protocolos de prevención. Ha colaborado con el sector productivo a través de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo en la alcaldía Gustavo Madero, participado en procesos de asesoría, capacitación, vinculación institucional y fortalecimiento organizacional. Fue miembro del Comité Directivo de Amnistía Internacional México, donde impulsó estrategias de incidencia y juventudes y participó como asesor durante los periodos de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los temas relacionados con derechos humanos, protección a personas defensoras y análisis de contexto de riesgo. Asimismo, cuenta con una formación especializada en seguridad nacional, geopolítica, prospectiva, estratégica y con estudios en el Centro Superiores Navales, el Colegio de Defensa Nacional y la Universidad Complutense de Madrid, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Su enfoque integra la inteligencia estratégica con la perspectiva de derechos humanos, orientando a la prevención, la toma de decisiones informadas y la construcción de soluciones sostenibles con sentido humano. Muchas gracias. Y Muchas gracias, Susi. para iniciar y hablar un poquito de las cuestiones que nos preguntábamos, qué está pasando al interior de las familias y cuando se suscitan estos problemas a este nivel, al nivel municipal, ¿ante quién podemos acudir? A él nos va a hablar un poquito de su experiencia en la Defensoría de Oficio Municipal y para eso primero entramos en materia, vamos a ver que nos puede explicar un poquito qué hace una defensoría, cuál es su competencia, cuáles son sus principales funciones. Muchas gracias, Susi. Saludo con gran cariño a todas y todos ustedes, las y los anfitriones, y a las personas que nos permiten llegar hasta donde se encuentran, sus hogares, sus lugares de traslado, sus hogares, sus trabajos y demás. Muchas gracias. Y gracias por el espacio. Pues una Defensoría Municipal de Derechos Humanos, de acuerdo al artículo 147, fracción K de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y sus municipios, es un órgano desconcentrado del ayuntamiento, pero tenemos autonomía técnica, más no autonomía en materia fiscal ni administrativa. De acuerdo al artículo 102, apartado B de la Constitución Federal y en la Constitución del Estado de México, así como en los reglamentos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, nuestra competencia se limita al ámbito territorial del municipio, única y exclusivamente. Por ello, en todos los municipios hay defensorías municipales
y en todos los estados, en las 32 entidades federativas, hay una Comisión de Derechos Humanos estatal. Nos enfocamos en o se enfocan en la protección, en la observancia, en la promoción y en el estudio de los derechos humanos frente a actos u omisiones de cualquier autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, mientras los actos se hayan realizado en los límites territoriales del municipio. También establecemos recomendaciones. Las recomendaciones se realizan, son no vinculantes, son un cúmulo de propuestas que puede hacer la Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional, un hospital público, para evitar volver a caer en una violación a derechos humanos, pero desafortunadamente pues no somos jurídicamente vinculantes. Nuestras funciones principales también se encuentra recibir quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a través de la coordinación jurídica. Realizamos las investigaciones correspondientes, emitimos opiniones técnicas y dictámenes, así como propuestas para conciliar. Promovemos la cultura de derechos humanos, en el caso muy particular de Atizapán de Zaragoza, a través de obras de teatro, jornadas de concientización de las y los atizapenses. Capacitamos también a los servidores públicos municipales y estatales. Tuve el honor, y tengo que mencionarlo, de certificar a la Policía del Estado de México en mi administración en materia de prevención de la violencia de género. Y también fungimos como instancia de mediación social. También nos encargamos de mediar los problemas entre vecinos, entre sociedad y autoridad, y muchas veces también acuden a nosotros como mediadores entre autoridad y autoridad. Desde el enfoque del municipalismo, la defensoría es el primer contacto que tiene la ciudadanía. Y si el sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos pues tiene alguna falla, nosotros nos acercamos a las personas desde la vida cotidiana. Tenemos jornadas en mercados, acudimos a los hospitales, a visitas en el sitio para escucharles, y hay muchas personas que nos dicen es que el doctor no me atendió bien, y antes de pasarlo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, nosotros tomamos el caso, mediamos, vemos si hay una reparación, una disculpa pública o demás. Esa es la Defensoría Municipal, el primer contacto con la sociedad de los derechos humanos. Ixusi. Ya que muchas gracias. Sí, esto es muy importante porque es lo que nosotros aterrizábamos, ¿no? En las cuestiones más cotidianas, ¿no? Para encontrar la sociedad, o sea, vemos ahorita como que las familias hay muchos conflictos, la sociedad, se refleja en las sociedades con mayor violencia, y, y, y a veces no sabemos a quién acudir como primer contacto, ¿no? Entonces es interesante saber que existen las defensorías municipales y que también se dedican a proteger los derechos humanos. De manera general, así, ¿cuáles son las principales, cómo es la principal difusión o la protección que hace de los derechos humanos la Defensoría? Pues nuestra principal difusión es mediante la atención directa de la queja, la emisión de medidas o la canalización, ya cuando es un tema un poquito más complejo, la canalización directa a la CODEM. Pero para que todo esto pase, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos les acompaña en todo momento, eh, con el acompañamiento jurídico. También nos concretamos a través de talleres, campañas, jornadas escolares. Es muy importante trabajar con docentes, con maestros y con padres de familia. Bueno, también con los alumnos. Capacitación a policías, a los jueces cívicos o jueces de paz en el Estado de México, a los personales del DIF y a servidores públicos en general. Y también realizamos la difusión mediante programas municipales, las redes sociales institucionales, ferias de servicios y módulos itinerantes, y con trabajo territorial, todo bajo el principio constitucional de proximidad y gobernanza local. Ok, por ejemplo, cuando van a hacer algún tipo de actividad con escuelas,
¿Cuál es la forma de acercar a los niños al conocimiento de los derechos humanos, a saber a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones también, o cuál es el ámbito que cuidan a nivel escolar? A nivel escolar, por ejemplo, con niños desde el kinder, porque se trabaja desde la primera infancia, la atención de los derechos humanos y la difusión, porque es muy importante justo para sentar las bases de una familia unida y de una sociedad en paz. La trabajamos en la primera infancia con cuentos, con semáforos, se significan esto sí lo puedo hacer, esto no, y esto lo puedo hacer, pero quizá está mal, ¿no? O hay un riesgo en realizar esto. Es ese semáforo de las emociones le llamamos, nosotros se le llamo el semáforo de las emociones, que nos permite señalizar y poner a los niños un límite en en sus actuares diarios, ¿no? Y también que ellos aprendan a ponerlos. Trabajamos en las primarias con Teatro Guiñol, tenemos diferentes. Hemos descubierto que una plática para niños de primaria pues no tiene ningún caso, ¿no? No le ponen atención o demás. Entonces, trabajamos con el ABC de los derechos humanos, la historia de Juanito que vive en Atizapandrópolis, es una comunidad ficticia, pero apegada al municipio. Y a lo largo de su camino de la escuela a la casa va encontrando diversas situaciones cotidianas con las que un niño se tropezaría y se les va enseñando cómo actuar al respecto. También tenemos algo que se llama Cinco Palabras Son, que les enseña sobre los valores y una más sobre el cuidado del agua, que también es muy importante. Así es como nosotros nos acercamos a niñas y niños. En cuestión ya, por ejemplo, de adolescentes de secundaria, preparatoria y universidad, pues son dinámicas, talleres, cursos, algunos seminarios, ya es un poquito la formación más cuadrada y técnica. Claro, sí, ya cambia la visión, ¿no? Trabajar con adolescentes cada vez es más complicado. Tengo dos en casa, pero bueno, poco a poco vamos avanzando en ese tema. Y entonces, cuando se presenta algún conflicto y que requiere de la intervención de la Defensoría Municipal, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Solo hay quejas? ¿Quién es el que puede acudir? ¿O en qué casos es el mayormente o comúnmente acuden a la Defensoría? Pues mira, porque desafortunadamente hay desconocimiento de que existimos, llegan todas las personas cuando es un problema totota, ¿no? Entonces nosotros el procedimiento, pues sí, tenemos quejas o peticiones. Analizamos la competencia de nuestro actuar, si somos competentes o no. Hacemos una investigación preliminar, gestionamos de forma inmediata una conciliación o una gestión y lo canalizamos a la comisión si nos excede en nuestras atribuciones. Y lo que sigue, pues, es el seguimiento y el cierre. Ese es como el proceso, ¿no? Normalmente las personas llegan a derechos humanos en mi administración cuando profesores violaron derechos humanos de alumnos, principalmente. Que, y lo mencionan mucho, ¿no? Es que el maestro me dijo que no puedo entrar con este corte de cabello o que no puedo traer los tenis negros, por ejemplo. Y entonces los papás pues acuden alegando que, y se lo saben muy bien, que pues es su derecho a ser como ellos quieran ser y que no es justo que los quieran moldear y bueno, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad también lo mencionan y bueno, aquello se vuelve una lucha de poderes. Entonces, principalmente ese es el conflicto, maestros, de entre maestros y padres de familia. Esos son los principales conflictos, pero nos han llegado quejas de abandono a personas adultas mayores. Nosotros también lo atendemos, hacemos una visita de verificación, de inspección y las canalizamos junto con el DIF municipal. Y si
Dependiendo de la situación, pues realizamos el acompañamiento con Protección Civil y con los compañeros de la comisaría municipal. Y esos son las quejas más comunes, desafortunadamente. También hay algunos temas de, por ejemplo, de abuso contra menores, los llevan a vender a las esquinas o algo por el estilo. Y ahí nosotros lo canalizamos íntegramente a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Ahí sí nosotros recibimos la queja, pero como excede de nuestras facultades, lo atendemos, lo canalizamos directamente. Acompañamos, pero ahí no somos autoridad responsable. Esto es interesante conocer porque si bien como comentabas al inicio, a veces desconocen la existencia de una defensoría municipal, es importante saber que a pesar de que no tengan competencia, pueden asumir el conocimiento del tema del problema que se les plantea y ustedes canalizarlo a la autoridad responsable o canalizarlo a la autoridad que deba resolver la situación, ¿no? Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos la facultad del conocimiento. De hecho, la persona titular de la dependencia, el defensor municipal, tiene fe pública. Entonces puede dar, si es testigo de algo, él puede fungir como fedatario. Y justo es algo de lo que también las personas pues desconocen, ¿no? No conocemos qué instancias hay ni qué herramientas tenemos a la mano para exigir nuestros derechos. Y, por ejemplo, como mencionaba en las situaciones escolares, cuando dicen no, los padres generalmente, actualmente se nota mucho que los padres también apoyan la libre personalidad, la autodeterminación de los hijos en cuestión de ahora podemos, las niñas pueden ir de pantalón, los niños, bueno, alguna vez hubo una noticia de que los niños sí se atrevieron a ir con falda a la escuela o el corte de cabello largo. Ante estas situaciones, ¿ustedes cómo contribuyen a la solución? Porque cuando ya con los padres se involucran, a veces es un poquito más de conflicto porque a veces nosotros como adultos dices, ay, bueno, voy a criar a mi hijo de tal forma, ¿no? Entonces uno piensa, voy a hacer que cumpla las reglas que existen, pero ellos empiezan a tomar su propia personalidad y a veces no tenemos, dice, no, mamá, yo me quiero poner un arete y, ay, entonces hay cosas que se valen, yo creo, hay cosas que sí rompen con una regla. En ese aspecto, ¿cómo conciliar o hasta qué punto pueden llegar ustedes a ofrecer una solución? Ahí realizamos una atención directa primero con padres de familia y después con los alumnos. A través, si no, el acercamiento es personal y si vemos que es un sentir colectivo, ¿no? O que, por ejemplo, los directivos nos digan, no, pues necesitamos que nos apoyen en esta situación porque es algo con lo que vivimos constantemente, se capacita a todos los padres de familia, a todos los alumnos y a todos los docentes. ¿Qué se les dice? Algo que tengo muy marcado, yo les digo a los muchachos o a los alumnos, es que tú no estudias con el cabello, ¿no? No, sí es cierto, sí es cierto. O ¿a poco tú estudias con los tenis blancos todos? No, pues no, ¿verdad que no? Yo les digo, no, exacto. Tú no estudias con el uniforme completo, no. Entonces están violando tus derechos humanos. Sí, todos, bueno, enardecido aquello. Y me acuerdo, en todas las escuelas, los docentes que están alrededor, tienen una cara como de, híjole, ¿y por qué lo invité, no? Y o sea, por qué lo traje? Entonces, el punto es engancharlos, ¿no? O sea, que digan, esto me interesa. Y ya que están enganchados, yo les digo, pues traigo formatos de queja y puedo levantarles la queja a todos. No, pues sí, que contra la maestra tal, que contra el maestro tal, ¿no? Que el director, que bueno, se sienten empoderadísimos. Les digo, ok, pero recordemos que están aceptando un reglamento privado. Recordemos que, por ejemplo, si ustedes se caen, ¿quién es el responsable? No, pues la escuela. Ok, entonces, ¿por qué hacemos de responsables solo a la escuela para las cosas malas
pero para las cuestiones formativas no dejamos que la escuela sea la responsable de esta educación que les dan a nuestros hijos. Y lo mismo los padres de familia, ¿no? Encantados de que es una violación de derechos humanos y demás. Y justo les hago esta pregunta, ¿y si sus hijos se caen, el responsable es usted, ¿no? No, licenciado, pues el responsable es la escuela. Yo vengo sobre la directora, sobre el prefecto, sobre no sé, ¿no? Digo, entonces, ¿por qué no dejamos a la escuela cumplir su rol formativo, su rol de cumplir con lo que socialmente está establecido? Porque en todos lados hay normas, hay reglas y hay leyes, hay un reglamento que seguir. Entonces, estas escuelas nos permiten prepararnos para encajar en esta sociedad y que hoy, pues son unos tenis blancos con los que hay que cumplir, pero mañana es no matar, no robar, no cometer ningún ilícito. O sea, nos van encasillando en la cultura de la legalidad. Así es como nosotros realizamos la canalización y la atención de este tipo de problemas. Ha habido muchos que no se quedan contentos, ¿no? Con la atención municipal y deciden irse a la visitaduría. La visitaduría es un órgano que tiene de 5 a 7 municipios, eh, como por región. Ese es el segundo órgano de la Defensoría Municipal, la visitaduría. Nuestra visitaduría está aquí en Atizapán de Zaragoza y atiende los temas de Gilotzingo, Atizapán, Naucalpan, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli. Entonces se van a la visitaduría y en la visitaduría les dicen, esto no es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Y lo mismo que yo les dije. Por esto, por esto, por esto, porque el derecho público es privado, porque y bueno. Entonces, así es como los padres de familia se dan cuenta que realmente no hay violación a los derechos humanos, que quienes estamos mal, pues somos nosotros por querer que nuestros hijos hagan pues lo que quieran. Y yo creo que los padres de familia son uno de los principales educadores de los hijos, ¿no? Entonces, cuando tenemos criterios opuestos, ahí es cuando viene el conflicto un poquito, ¿no? Porque hay padres que sí se han vuelto un poquito eh, conflictivos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? O sea, con tantito van, se quejan y a veces el profesor, o sea, dice, no, pues ya mejor no digo nada. Yo tengo una compañera que es, una amiga que es directora de una secundaria, entonces dice, tenemos muy estrictos los protocolos para que, porque los padres se quieren quejar de todo y yo Ujú. creo que la educación en derechos humanos, como bien nos señalaba, ¿no? Iniciamos desde preescolar con primaria, secundaria, los padres también requieren de una formación ya para conocer realmente cuáles sí son sus derechos, cuáles sí tienen límites y entender, ¿no? Porque pues estamos formando personas para después, para el futuro, ¿no? O sea, personas que van a crecer y ya van a ser totalmente autónomos, qué decisiones van a tomar con esa libertad que pueden tener, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si a los padres, por ejemplo, en el sector escolar, reciben capacitación o ya no es labor de ustedes, por ejemplo. En ese aspecto sí ya es labor de hecho, de cada escuela, porque hay algunas escuelas que tienen talleres para padres, ¿no? Le llaman escuela para padres o de diferentes formas. Entonces, ahí sí ya es cuestión de cada escuela. En el caso particular de la Defensoría, lo que nosotros quisimos hacer es, nadie se acercaba, o sea, si nosotros nos quedábamos en la oficina a esperar qué escuela quería que los capacitáramos a sus padres de familia, no, nunca iban a llegar, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue salir a volantear, a dar volantitos de cuáles son tus derechos. Afortunadamente también como un logro puedo decir que tradujimos
Cartilla de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, Alotomí y Náhuatl, que hay aquí en Atizapán algunas comunidades, hay población, hay aproximadamente 600 personas y les acercamos, ¿no? Fue saliendo, fue escuchándoles. Así es como nosotros capacitamos a las personas y los padres de familia van a regañadientes. O sea, dicen, hijo, le vengo a perder una hora, dos, ¿no? Pero afortunadamente no nos hemos topado con uno que haya dicho sí, vine a perder el tiempo. Al contrario, nos dicen, vengan otra vez, ¿no? Ah, y ahora, y si mi hijo pasa mucho tiempo en el celular, ya viene el interés de los padres. Ah, no, pues mire, podemos, ¿cuáles son los riesgos? Ah, pues esto. Y si les dan un curso, perfecto, les hablamos sobre seguridad en la red, ¿no? Sobre el acoso, el bullying, que desafortunadamente en estos tiempos también está muy fuerte. También lo hacemos a petición de los padres. Entonces, yo creo que la estrategia es ser personas en salida. Si eres administración, si eres consultor externo, si eres lo que sea, nunca van a llegar a ti, ¿no? Siempre va a ser en salida. Esa fue nuestra estrategia que empleamos en la administración y funcionó bastante. Sí, porque se encuentran con los problemas cotidianos, ¿no? Las personas de forma directa les dicen cuál es la situación por la que están atravesando, los problemas que son más recurrentes en el municipio, y depende mucho también el tipo de problemas que existen por la composición de los municipios, o sea, qué tipo de familias hay, cuáles son la mayor población, qué tanto influye estas características de las poblaciones para determinar cuáles son los principales problemas que se enfrentan. Pues sí, la verdad es que tenemos por zonas en Atizapán de Zaragoza, por ejemplo, la zona norte, que tenemos delincuencia, ¿no? En cuestión social. Tenemos una desvinculación familiar, hay desintegraciones, hay inseguridad. Entonces, en esta zona norte que tenemos estos problemas sociales, encontramos que son las escuelas que tienen más casos de acoso escolar. Tenemos el lado de la zona centro, que son un tema de pues son la colonia Las Alamedas, el Potrero, que es el centro de Tizapán de Zaragoza. Tenemos familias bien conformadas, mamá, papá, hijos, demás, pero aquí tenemos el común denominador de que son niños que desafortunadamente crecen como plantitas, crecen solitos, están abandonados, aunque están rodeados de mucha familia, de sus papás, de sus hermanos y demás, crecen como plantitas. Entonces, sí, definitivamente, donde vives, donde creces, donde te relacionas, pues sí marca un antes y un después y un durante en tu vida, en tu desarrollo y en tu crecimiento. Sí, sí, definitivamente yo coincido con esa parte, ¿no? Yo creo que influye mucho el lugar en donde nos desempeñemos. No es una condicionante porque podemos eh, dar un brinquito, pero sí influye en la formación, ¿no? Los amigos salen, o sea, da una vuelta en la esquina y está el grupito de chavos fumando o tomando, o dicen, ahí está, reconocen, ahí está un punto, venta de narcomenudeo. Entonces, es complicado luego explicarle a los niños de ay, pues por aquí no, dale la vuelta, ¿no? Pues eso es su lugar donde crecieron y ahí andan en la calle. O sea, digo, a nosotros afortunadamente nos tocó un tiempo de jugar fuera, en las calles, y o no pasaba nada, o no nos dábamos cuenta de nada, ¿no? Porque andábamos en la bici, en la patineta, con el balón, y ahorita ellos andan nada más con el celular en la mano, que bueno, sí se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿no? Así como que hay más peligro en las calles. Es correcto. Y, por ejemplo, en las cuestiones que nos mencionabas de los hospitales, ahí, ¿de qué manera, cuáles son los problemas que principalmente se enfrenta alguna
de las personas que buscan la ayuda de la Defensoría en el sector salud. ¿A qué se está enfrentando y qué es lo que va a recibir de parte de ustedes, dependiendo del problema que les plantee? Lo que más demandan las personas es falta de atención con profesionalismo, ¿no? O sea, dicen, es que el doctor me dijo, pues es que usted hay un caso muy curioso que una vez dijo, la señora le dijo, ay, usted es muy joven para ser doctor. Y el doctor le contestó muy amablemente, y usted es muy diabética para seguir viva. Híjole, o sea, no, no se menciona ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en este tipo de falta de profesionalización, pues nosotros recibimos la queja, capacitamos al médico en cuestión de servicio y atención al público, en ética, derechos de los pacientes, pero cambia mucho el sentido cuando le dices, pero también tiene derechos usted y usted también los puede hacer valer o los debe hacer valer. Ahí es donde cambia el chip de todas las personas, donde les dices, sí, o sea, te exigen mucho, pero tú también debes exigir porque tú también lo tienes, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta o se da cuenta que es un cúmulo de cosas negativas que se suman. Por ejemplo, en este doctor, pues es que le estaban pagando mal, de hecho, o sea, eran una cantidad mínima por su trabajo de 48 horas por 48. No había relevos, él tenía que dormir, comer y bañarse en el hospital. El hospital estaba en malas condiciones, no había agua, o sea, desencadena esa violación a derechos humanos o esa falta administrativa y la investigación que derivó de ello desencadena muchísimas violaciones de derechos humanos. Entonces nos damos cuenta que estas violaciones sistemáticas y graves, lo único que causan son más violaciones. Esa es una de las que más hemos atendido. Te comento la falta de profesionalización. También el que, pues le dice, no, no la voy a atender, ¿por qué? Porque no quiero. Y la señora lleva cita o el señor lleva cita, ¿no? Bueno, pues ahí nosotros acudimos, rebasa mis competencias municipales, pero se canaliza a la Comisión de Derechos Humanos Estatal y de ahí, por ejemplo, si es del ICEMIM, del de Salud para los Servidores Públicos del Estado de México, de director a director, se habla y se les impone lo mismo, una sanción. Hay algunos que ha recaído en una disculpa pública y pues en la atención directa de las personas. Eso ha sido a lo que más nos hemos enfrentado. Bueno, digo, la cuestión que mencionas ahorita de que si hay algún tipo de sanción, por lo menos toman en cuenta esa situación. Digo, los doctores sí tienen, híjole, a veces se enfrentan a cosas terribles cuando son residentes. Apenas escuchaba una noticia de un residente que falleció, creo que en Puebla, y exigían a sus compañeros por los derechos laborales, los derechos que tienen como persona para dormir, para comer, porque efectivamente se viven en un hospital, tienen jornadas excesivas y ahora como son los residentes, a ellos les cargan la mano para que vean todo y ya los que son de base o ya adscritos, creo les llaman a los que ya superaron la residencia, adscritos, pues recargan el trabajo en ellos, entonces sí tienen también que pelear sus derechos, ¿no? Entonces ahí hay como que un conflicto bien grande, ¿no? Entre la sociedad que exige un servicio de calidad y a su vez los médicos que también requieren de que tener mejores condiciones, ¿no? Es correcto, ahí es donde choca todo y donde nos damos cuenta que la situación desafortunadamente no está funcionando o no como debería.
o no como debería estar. Y por ejemplo, en las cuestiones de policía, en policías, por ejemplo, que señalaron la capacitación, en ese aspecto, ¿qué es lo que abarcan ustedes y hasta dónde pueden trabajar con ellos? Pues nuestro carácter de aplicaciones o nuestro ámbito de aplicación, la verdad es que es muy amplio, afortunadamente, con ellos. Poco, poco estudiado y poco hecho, pero es muy amplio. Se les capacita justo desde atención al ciudadano hasta el tema de prevención de la violencia de género, cómo canalizar a una mujer que ha sufrido violencia de género, atención como primer respondiente, con ética y con profesionalismo en su actuar. También se les ha capacitado como mediadores sociales. Si hay algún conflicto, pues también como mediadores sociales. Y a su vez también se les ha capacitado en sus derechos humanos. También los policías son de las profesiones menos pagadas y más demandadas, justo como los pongo como a la par con docentes, ¿no? Los maestros de cualquier nivel, médicos y policías. Creo que son los más mal pagados, los más exigidos, los menos humanizados y los más demandados, creo yo. Entonces, pues sí, nuestro ámbito es bastante amplio. Hemos tenido la oportunidad de certificar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México en materia de prevención de la violencia de género y contención de casos en cuestión psicológica. También hemos hecho la contención, ¿no? Ahí el abanico es muy amplio, también en el uso de la fuerza, cuando sí, cuando no, también en el marco legal, una detención, qué debes hacer, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué no debes hacer. Em, Hemos tratado de cubrir como que poquito de todo, ¿no? Porque es lo que es un problema al cual nos enfrentamos diario y dicen, es que por los derechos humanos, Juanito N. va a salir mañana, ¿no? Y les menciono, no es así. O dicen, por violaciones al debido proceso o por violaciones a sus derechos humanos, el peor narco del mundo va a salir libre. Y todos a quién le echamos la culpa, pues a los derechos humanos, ¿no? Pero les digo a todos, el punto está también en que no decimos es que por falta de profesionalización y de capacitación en los policías, que no sabían cómo actuar, que no sabían cuáles son sus derechos y sus obligaciones al realizar una detención, por eso es por lo que van a salir, por la falta de presupuesto para capacitación, por la falta de un sistema nacional de capacitación de los policías, por falta de una universidad también. En la Ciudad de México sí hay, afortunadamente, pero aquí en los demás estados incluso hay muy pocos estados que tienen la universidad de la policía municipal. Eso es lo que nosotros hemos trabajado con los policías, que la verdad es que al día de hoy veo a mis excompañeros de administración y porque mi administración terminó, pero veo a mis excompañeros de administración policías y bueno, son unos abrazos y un gusto y todo, porque también ellos se empoderan, ¿no? Y les dices, no, es que tú exiges placas balísticas, bien, del calibre. Exige dos uniformes, trabajaban con un uniforme los 7 días de la semana. Es inhumano. Y eso también causa que ellos hagan mal su trabajo. Entonces, si dignificamos y humanizamos a las policías de cualquiera de los niveles y de los estados, esto va a cambiar. Eso es lo que trabajamos con ellos. Y qué importante, porque yo creo que también en la medida que ellos, como bien dices, hagan mejor su trabajo, la sociedad también va a ver reflejado esa situación, ¿no? Y la sociedad va a dejar de criticar la labor o de verlo siempre como, ay, ahí viene el policía, también le doy la vuelta, son corruptos, o sea, tienen no solo malas condiciones, sino también ya la sociedad ya también los ve a veces mal
pero exactamente no sabemos todas esas condiciones laborales a las que se enfrentan, ¿no? Hay mucha corrupción al interior de las policías. Entonces, Así es. y es bueno que también que ellos conozcan sus derechos y que puedan exigirlos, ¿no? Que hay instancias que contribuyen a que esas exigencias sean más verídicas y que se logren algún resultado, ¿no? Eso es lo importante, que la ciudadanía lo vea y lo ve. Las personas lo notan porque es por y para ellas y ellos. Pues no sé si haya alguno de los casos que te hayas enfrentado que haya dejado alguna sanción como más, más clara o que tengas alguno de los ejemplos que nos digas de aquí a acá y logramos algo más que esto. Al no ser tan vinculantes, ¿qué tanta fuerza les podemos dar a sus recomendaciones, cómo la ciudadanía puede acercarse más a quién para conocer qué tanto puede participar la Defensoría Municipal? O qué es lo primero Pues que les ocurre? ¿Qué pensaría una persona? Decir, ay, la Defensoría, porque a veces creo que ni sabíamos que existía. correcto. Uno de los casos que son más emblemáticos de esa gestión fue el de, pongámosle, María. María es una madre de familia de 3 hijos. Acude a la defensoría hecha un valle de lágrimas, diciendo que su esposo secuestró a sus hijos. Entonces, eso evidentemente no está dentro de mis competencias, porque ya estamos hablando de un problema penal incluso. Entonces, eso de lleno yo no debo yo no soy autoridad responsable, pero como mencionaba al principio, sí soy autoridad que conoce y que acompaña, y tengo el deber de canalizar y de acompañar de principio a fin. Entonces ella llega a la recepción, me la pasan a una orientación, me cuenta todo lo que pasó, se divorció, este señor vino con la fuerza, se los llevó, los tenía viviendo en una colonia del municipio vecino de Naucalpan de Juárez, una colonia peligrosa, a lo mejor ya se imaginan cuál, una colonia peligrosa en Naucalpan de Juárez, y me dice, ¿qué hacemos? Permítame un momento, ¿no? Llamé a la procuradora del DIF, llamé al compañero de prevención del delito, de la Policía Municipal y a Protección Civil. Ese fue nuestro primer cuarto de crisis, ¿no? Dijimos, a ver, ¿dónde estamos? No, pues sí podemos. ¿Por qué sí podemos? Porque el señor tiene a los niños ahí. Me comuniqué con los compañeros del C5 del municipio de Naucalpan, con la procuradora, el procurador en ese momento, con el defensor de derechos humanos, y realizamos en conjunto ese mismo día, aquel día estaba como loco, una reunión por Zoom igual. No, fue por WhatsApp, de hecho, fue una videollamada por WhatsApp, y le dijimos, necesitamos ingresar, ¿cómo le hacemos? No, no, pues vengan ustedes para llevarse a los niños, pero les damos todo el apoyo. El defensor nos acompañó, los compañeros de protección civil, teníamos patrullas, ambulancias, y sí, sí, es un operativo medio de película, pero la compañera logró recuperar a sus hijos. Al señor pues se le metió a la cárcel, desafortunadamente por sus actos, ¿no? Por sus malos actos. Se le metió a la cárcel, eh, y hasta el día de hoy se le acompañó a la compañera María con trabajo, se le dio trabajo en la policía municipal. Ella estaba tan agradecida que quería ingresar a como diera lugar con los compañeros policías, ¿no? Y, y bueno, hasta el día de hoy le cuento a todo mundo que me ve y me dice, es usted mi ángel, licenciado. Y le digo, no, pues yo hice solo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero también es cierto que quizá yo no dimensiono el tener a tus hijos de nuevo. Ese sería uno de los casos más emblemáticos y más bonitos. Otro rápido, porque hay muchísimos. Es una señora como de 70 años, igual llega a la oficina, muy molesta porque sus hijos
la dejaban ir a las luchas. Y yo dije, yo también soy fan de las luchas, y dije, pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me la van a dejar, señora? Ahorita vemos. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué cree que? Es que mis hijos no me dejan ir a las luchas los domingos a la Arena Naucalpan. A ver, cuénteme. Pues sí, pues es que yo me la paso haciéndoles de comer de lunes a domingo, me tienen encerrada, a mí no me dan de comer, hay veces que me encadenan, y empezó a contar, 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 y nos dimos cuenta que el problema, que el menor problema, era que no iba a las luchas. Era el menor. De hecho, ese ni siquiera era el problema. Entonces, igual, pero ella fue aquí en Atizapán, era residente de aquí. Atendimos su queja, llamamos a la procuradora del DIF también. Ese fue solamente ella y nosotros. Como no es de mis atribuciones atender al personal, a los adultos mayores y hacer este tipo de acercamientos o de intervenciones, más bien, el DIF se encargó, yo nada más acompañé. Y pues sí, vimos que las condiciones en las que vivía la señora eran deplorables, terribles, inhumanas por todo. Estaba desnutrida, la señora tenía miedo de hablar, no quería que sus hijos fueran a la cárcel, evidentemente pues se tuvo que realizar el procedimiento. Y ella dijo al final, pues sí, y los voy a denunciar. Los denunció, la señora la sacamos de ahí, se llevó a un centro de DIF, de resguardo de DIF municipal, y iba a la oficina a visitarme, licenciado, ya voy a las luchas. Ella vendía muñequitos de llavero. Tengo dos muñequitos que me regaló para mis llaves. Y me decía, ya voy a las luchas y estoy estudiando mi primaria a los 71 años. Y estoy muy feliz. Muchas gracias. Ese, esos dos, que te digo, hay muchos, pero esos dos serían lo que más me hizo feliz y sentirme satisfecho con mi labor. No, pues es increíble esa labor. Y yo, eso es lo que también qué bueno que lo platicas porque es lo que debe de conocer la población, ¿no? O sea, si bien no es de la competencia, sí es del conocimiento y seguimiento de principio a fin. Entonces, hay muchas situaciones en las que las personas no saben a quién acudir. Ahorita que mencionabas del secuestro de los niños y que dices, ¿a quién llamo de primera instancia o a quién tienes a la mano, no? A veces se nos nubla, pues son los hijos. Recordaba yo una noticia de ya hace unos meses, yo creo, de una mujer que se señaló que secuestraron a su hijo porque ella debía dinero. Entonces ella fue a presentar la denuncia y parece, bueno, con lo que mencionas, parece que hiciste más labor tú que un ministerio público cuando se le presenta la denuncia, que no fueron al domicilio que ella señalaba, que no la tomaron en cuenta, que no, ella decía, no me tomaron la declaración y no se hizo nada, ¿no? El resultado fue terrible para el niño. Y en estos casos, el actuar rápido, a pesar de no ser la autoridad, pero sí saber que dices, bueno, vamos a canalizarlo con quien sí es responsable y vamos a dar el acompañamiento, da la seguridad de que vamos a obtener un buen resultado. Entonces, yo creo que es excelente que la población conozca que hay defensorías municipales que te pueden escuchar y te pueden canalizar a la autoridad correspondiente y te van a dar seguimiento hasta concluir el tema, ¿no? Sobre todo Estado de México, que es tan grande. Así es. Ahí cómo están ubicadas, también es, ¿cuántos municipios abarca una defensoría si son varios, por ejemplo? Pues mira, las defensorías son por municipio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos Todos en los todos los municipios. municipios, aunque sea, hay municipios muy Nextlalpan, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé qué, que así súper, súper lejos, está el defensor municipal. Y el defensor es el secretario, el coordinador de capacitación, de él es todo. Pero en todas hay al menos una persona que es el titular al frente de la Defensoría Municipal.
Bueno, y si en todas hay personas que actúan como tú nos acabas de decir, actuaste, seguro vamos a encontrar una respuesta a nuestras inquietudes. Muchísimas Ojalá que así gracias. sea. Y ojalá que sí sea, ojalá que siempre nos encontremos con personas bien comprometidas a la defensa de los derechos humanos. Sé que sí. Y bueno, nada más ahí, ya estamos casi, bueno, tenemos unos minutitos más. Voy a leer antes de que concluyamos los dos comentarios que tenemos aquí en el chat. Uno, el primero es de Dolores Rosalía Peña Martínez. Buenas tardes, excelente conversatorio, gracias. Y ella misma nos pregunta, ¿qué opinan que en las escuelas se den clases obligatorias para prevenir la deserción del alumno, así como la eliminación del bullying y evitar que los alumnos sean atraídos a la delincuencia? ¿Cuál es la opinión? Definitivamente es una acción integral necesaria. Quizá el obligatorio lo vuelve no tan llamativo o no tan atractivo. ¿Por qué? Porque está impuesto. Pero creo que es necesario crear conciencia en todos los niveles y en todos los aspectos de que el acoso existe, de que la deserción escolar lo único que trae es problemas y problemas a la persona, a la familia y al entorno, porque es un todo. Considero que es bueno este tipo de asignaturas, este tipo de talleres, de cursos, y que sean como una puerta para lo que van a ir conociendo a lo largo de su vida académica y como profesionistas. Yo creo que es muy bueno y es una de las formas, desafortunadamente, una de las únicas formas que se tienen o una de las únicas herramientas que se tienen para poder acercar este tipo de temas a las personas en las escuelas. Es muy bueno. Ok, bueno, entonces no sé si haya alguna pregunta antes de cerrar o de emitir algún tipo de conclusión de tu parte. Sí, ya levantaron la mano por aquí nuestro director de la fundación, el maestro César Alejandro Ruiz. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, licenciada, y muchísimas gracias a nuestro invitado, don Jesús Manuel Reyes Milán, por esta extraordinaria plática y sobre todo por hacer más visible una ayuda con la que pueden contar los ciudadanos de primer nivel y que quizás no está muy difundida. En lo personal, yo no había escuchado de la Defensoría Pública a nivel municipal ni de todo este tipo de controversias que se pueden llegar a solucionar con su apoyo. Entonces, creo que todavía tenemos mucho que trabajar nosotros también como organizaciones para ayudar a difundir este tipo de esfuerzos. Sin duda, este programa hará parte de eso. A mí lo primero que me gustaría preguntarle es, o bueno, que nos ayudara a confirmar para el público que nos escucha, es que sus servicios tienen algún costo, no tienen algún costo, cualquier persona puede acceder a ellos, existe algún límite en cuanto a montos o cuando tiene que ver con el municipio es, aun cuando no sean habitantes del municipio, solo si la autoridad está ahí. Si nos pudieran hablar un poquito más de eso, por favor. Claro que sí, maestro, qué gusto. Pues respondiendo a su intervención, son totalmente gratuitos todos los servicios. El acompañamiento, la queja, el levantamiento, toda la atención de principio a fin es gratuita. Nosotros como servidores públicos tenemos un, un sueldo y eso es el único ingreso que tenemos. Y no se les pide para copias, para absolutamente nada. Todo es de parte de la Defensoría Municipal. Em, los límites, por ejemplo, si la persona no es del municipio, en el caso de Atizapán, de cualquiera de los 125, digo, del Estado de México, perdón, en el caso del Edomex, de cualquiera de los 125 municipios, pero visitó el registro público que tenemos en Atizapán, le levantamos la queja sin ningún problema en Atizapán de Zaragoza o puede realizarlo en San Miguel Chapultepec o en Santana, perdón, Santana Chapultepec o Santa Ana Atizapán, que es el otro Atizapán que está a 3 horas de aquí, y la queja nos la mandan a nosotros para atenderla aquí. Y nosotros le enviamos cuáles son primero, qué salió de la visita o de la visita de verificación, y segundo, qué pena impusimos. Entonces lo pueden hacer lo más cómodo, pues es en sus municipios.
pero si desean realizarlo en el momento, nosotros con mucho gusto les levantamos la queja. Muchísimas gracias. Y otra pregunta que también me surgía cuando estaban hablando de la difusión, sobre todo que hacen en las escuelas primarias, ¿los materiales que ustedes utilizan son propios o son materiales que ya existen? ¿Son cuentos, o sea, no sé, cuentos tradicionales que existen y que ustedes les dan un enfoque jurídico? ¿Qué tipo de herramientas utilizan? Porque a nosotros que también nos interesa mucho la difusión, pues nos interesaría mucho conocer su experiencia, conocer su éxito probado, pues para también tratar de copiar los mismos materiales si fuera posible. Y ahora sí, muchísimas gracias de nuevo. Claro que sí, maestro. Todo es hecho por personal de la Defensoría Municipal. Nosotros tenemos un perrito, de hecho, que se llama Justino, que es sobre la justicia. Entonces, por eso se llama Justino el perrito. Es un títere, muy, muy bonito ya. Creo que ahorita no tengo foto, pero tendré el momento de presentárselos. Y los cuentos todos fueron hechos por compañeras y compañeros de la Defensoría Municipal. Nosotros, de hecho, teníamos también una obra de teatro actuada que presentamos en el Teatro Zaragoza, que es el teatro municipal, con capacidad para 2000 personas. También la presentamos para las escuelas. Era el príncipe de la verdad y la princesa honesta. Entonces, ahí venía el desenlace entre el príncipe, la princesa y la madrastra malvada, que era la mentira y la desconfianza y demás, ¿no? Todo eso pero son materiales propios de la Defensoría, pero no tendríamos problema en colaborar con ideas y demás. Y las voces, también tengo que mencionarlo para las y los compañeros fueron hechas. Nosotros tenemos un teatro guiñol armado con títeres. Ujú. Los compañeros de la Defensoría pusieron sus voces para hacer las voces de los títeres, las tenemos en una memoria, conectamos y nada más movemos los títeres. Eso es como le hacemos. Extraordinario. Muchísimas felicidades de nuevo, porque creo que, bien lo dicen, es la mejor forma de acercarse a los niños y que los niños entiendan casi sin darse cuenta la importancia de sus derechos. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, maestro César. Qué gusto compartir con todas y todos ustedes. Bueno, si ya no hay alguna pregunta, comentario, alguna reflexión final para... Aquí, a ver, acabo La de aparecer. compañera Rita alzó la mano. Sí, adelante, Rita. Pues hola, buenas noches. Muchas gracias, don Jesús, por esta gran exposición de algo, una labor muy loable. Y mi comentario o mi pregunta más bien va, si la Defensoría Municipal puede señalar conductas a las autoridades que podrían constituir violaciones a derechos humanos o su función se limita a ser el primer acercamiento y canal de orientación y educativo para las posibles víctimas. ¿Y qué pasa en caso de que esto sea positivo? ¿Qué pasa cuando la autoridad municipal no responde o no corrige esas conductas señaladas? Muchísimas gracias, Rita, por tu pregunta. Sí, nosotros tenemos la capacidad para señalar alguna conducta o acción violatoria de derechos humanos por acción, pero también por omisión. Nosotros tenemos esa facultad consagrada en el artículo 147, fracción K. ¿Y qué pasa si no la cumplen? Se les da como dos avisos, ¿no? O sea, se les menciona, por ejemplo, al presidente municipal o al director de seguridad, no, al presidente municipal, que es la cara jurídica del ayuntamiento. Hubo una detención arbitraria. Usted debe de realizar una disculpa pública con medios de comunicación locales, estatales y nacionales. Se va a difundir en periódicos, en canales de radio y en televisiones. Eso es lo más humillante que puede, que se le puede pedir a un presidente municipal en funciones o a un director de seguridad pública. Y ellos es un no rotundo. O sea, no, 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 ni lo creas que lo voy a hacer. Si quieres, suspendo o corro a los policías, pero no, yo no. Bien, se les da una segunda invitación, pero ya le metes más ganas al oficio, ya lo turnas a la Contraloría Interna Municipal, ya lo turnas a la Comisión de Honor y Justicia, ya lo turnas al Departamento de Jurídico Municipal, y ahí ya se vuelve una presión. Entonces el presidente, y se le avisa que vamos a tener que sacar una nota periodística en el periódico o en el medio que más circula en el municipio.
Con la presión social, el presidente dice, híjole, bueno, sí, pero sin gente. Ahí viene como la conciliación, ¿no? Sí, solo medios de comunicación. No quiero que se abra a las y los atizapenses. Es más, que ni siquiera lo pongamos en las redes del municipio. Se hace la disculpa con los medios que sea, pero solo con la presencia de la persona y la de los medios. Perfecto. El punto es que se haga a la persona, ¿no? Si es pública, pero solamente a través de los medios de comunicación. Así es como lo hacen y ya no hemos llegado, o mi administración no llegó a más, porque la verdad es que los policías municipales de Atizapán no son los mejores, obviamente, porque siempre hay fallas, ¿no? Pero siempre se trataron de conducir con el mayor respeto e integridad. Entonces, hasta la segunda. Yo creo que emitimos dos recomendaciones en toda mi administración. La administración dura 3 años. Dos recomendaciones, no más. Disculpas públicas, una. Hasta ahí. Ya el siguiente procedimiento o el siguiente nivel que se aplica es ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo? ¿O con qué? Con el presupuesto. La CODEM mete un oficio a la Cámara de Diputados local del Estado de México y les menciona que pues hasta que el municipio o hasta que el ayuntamiento de Atizapán, en este caso, cumpla con sus funciones de proteger, preservar la vida y la paz del municipio, pues se le puede liberar la partida, el artículo 1000, por ejemplo, del Código Fiscal, que habla sobre sueldos y salarios, ¿no? Entonces, tener en el caso municipal a 800 policías una quincena sin salario y a 1,200 servidores públicos, eso sería fatal. No aguantan un cañonazo económico tampoco, ni mediático ni económico. Entonces ahí es donde dicen, bueno, pues, ¿qué quieres, no? O sí, pero vamos a hacerlo así o así. Viene la mediación. Esa sería mi respuesta, Licrita. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Solo dos comentarios para no dejarlos. Dolores Rosalía Peña Martínez también nos escribe nuevamente y dice que en el Colegio de Bachilleres 4 se montó una obra de teatro excelente que hace reflexionar sobre el bullying en cualquier ámbito social, dirigida a adolescentes, pero uno termina llorando y reflexionando. La recomiendo mucho. Ojalá que tengamos oportunidad algún día de encontrarla por ahí. Y bueno, ya llegamos por horario, ya llegamos al final de nuestro programa. No sé si tenga alguna reflexión final nuestro invitado y únicamente ya con eso cerramos. Mi reflexión final, pues sería hacerle un llamado a la ciudadanía para que sepa que los derechos humanos no son concesiones que se dan por misericordia o por gracia, son obligaciones constitucionales ante cualquier tipo de violación. Y también les invitaría a que puedan documentar. Si el policía te dice, no, no me grabes, por supuesto que te puedo grabar porque estás en funciones y eres un servidor público. Me tienes que dar tu nombre y sí, sí te puedo grabar. Acudir a su defensoría municipal, que en todos los municipios de todo el país hay una. En el caso del Estado de México, en los 125. Exigir acompañamiento de las personas servidoras públicas y nunca normalizar el abuso de poder. Y recordarles que la Defensoría Municipal es la puerta de entrada a la justicia con rostro humano, desde lo local hacia lo nacional. ¿Sería cuánto, Lixusi? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, tenemos un reconocimiento en agradecimiento a a que hayas aceptado participar en nuestro programa. Y se otorga el presente reconocimiento a Jesús Manuel Reyes Millán, consultor especialista en género, derechos humanos y seguridad. Firmado por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Ya te lo haremos llegar físicamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta aportación de conocimientos que nos acabas de dar.
Muchísimas gracias a ustedes por compartir espacio. Es un honor y perdón si les aburrí con tanta plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Al Buenas noches. contrario, gracias. Buenas noches. Gracias, maestro.